Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y predicad que el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas de vestir, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y reposad allí hasta que salgáis. Esas eran algunas de las directrices que nuestro Señor Jesucristo les encomendaba a los discípulos antes de su partida, para que ellos pudieran desarrollar este trabajo de evangelizar primeramente al pueblo judío y luego al resto de las naciones del mundo. ¿Qué nos puede comentar, Pastor Hugo Cherry? Bueno, los hijos de Dios que realmente hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, creemos totalmente en las palabras dichas por nuestro Maestro, y las palabras de Jesucristo son fieles y verdaderas, y ninguna palabra es falacia o mentira. Y todo aquel que se ha puesto en las manos del Señor, tenemos que creerlo para que nos vaya bien. Esa es una gran verdad. Revisando en los archivos también encontramos un mensaje del fundador de la Hora del Movimiento Misionero Mundial, el reverendo Luis M. Ortiz, y él narra una lista de hombres bíblicos con virtudes especiales que Dios les había entregado a cada uno de ellos. Vamos a conocerlos. Amados, Dios aún está sobre su trono y siempre ha guardado un remanente fiel. Siempre ha habido un Enoc que ha andado con Dios, o un Noé que ha sido temeroso de Dios, o un Abraham que ha dejado su parentela, o un Moisés que ha rehusado las glorias humanas y comodidades temporales, o un Elías que no ha doblado sus rodillas a Baal, o un Daniel que no ha cesado de orar y de interceder, o un José que no se ha contaminado, o un Juan el Bautista que no ha contemporizado con lo pecaminoso, sino que ha fustigado con su verbo, o un Bernabé que todo lo ha dado para la obra de Dios, o un Pablo que ha reputado todas las posiciones y ventajas temporales como pérdida, como estiércol para ganar almas para Cristo. ¿Y qué más digo? El tiempo y el espacio faltan para mencionar esa interminable pléyade de hombres y mujeres que nada han estimado sus vidas, que han mantenido ardiente la llama del genuino y dinámico testimonio de los cuales el mundo no era ni es digno. Nombraba ahí una lista de estos hombres bíblicos que han recibido estas cualidades, estas virtudes de parte de Dios, y con lo cual han impactado también a la población, a la gente de su tiempo. Es verdad, cada hombre que Dios ha llamado a través de la historia tuvieron experiencias personales con Dios para que puedan haber dejado su tierra, sus parentelas y haber hecho lo que han hecho. Es porque ellos realmente estaban totalmente convencidos a quién estaban siguiendo. Las virtudes que ellos tenían justamente cualificaban ante los ojos de los hombres, porque para hacer lo que ellos realmente han hecho, pues es, vamos a decir,
es algo increíble, ¿no? Que las personas dejen todo por seguir a Jesús, por seguir a Dios, y hasta el día de hoy, igual manera también, hay personas que lo han dejado todo. Para que una persona realmente haga eso, tiene que estar completamente convencido para poder realmente seguir a Dios. Así es. Hablando justamente de los hombres de la actualidad, él también menciona en este mismo mensaje algunas características importantes con las que deben contar. Hoy también Dios tiene hombres y mujeres valientes, esforzados, abnegados, espirituales, de oración, que buscan solo la gloria de Dios, que el único interés que sirven es el interés de la salvación de las almas, que el único yugo que aceptan es el yugo de Cristo, que la única meta que persiguen es la evangelización del mundo, que la única jerarquía que admiten es la jerarquía del Espíritu Santo. Puesto que es así, creemos firmemente que antes del Señor levantar la iglesia, el mundo será sacudido hasta sus cimientos por un copioso derramamiento del Espíritu Santo, usando Dios a esos humildes siervos de Dios y creyentes en general, que aunque ignorados, menospreciados y hasta perseguidos, oran, interceden, trabajan, testifican, evangelizan, ofrendan, se sacrifican, que comprenden que no sobre otros sino sobre ellos pesa la gran responsabilidad de la gran encomienda que Cristo dejó a la iglesia de evangelizar al mundo. Sobre ellos pesa la gran responsabilidad. Hay una responsabilidad enorme entre estos hombres y mujeres que son llamados a la labor misionera, ya que todos los hijos de Dios son llamados a hacer este trabajo, pero los que son considerados como misioneros, de dejar su tierra, de dejar su parentela para ir a llevar esta palabra a otra ciudad, a otra nación, tiene una diferencia del resto, pastor. Así es. La verdad es que cuando Dios llama a una persona, la llama para usarlo. Casualmente Cristo le dijo a sus discípulos en San Juan 14:12, de cierto digo, el que me cree las obras que yo hago, vosotros también lo haréis, y aún mayores obras haréis. Jesucristo hace una transferencia de poder a los que realmente han creído en Él, porque es una gran responsabilidad que uno tiene que llevar al estar al frente de una obra. Cuando Jesucristo entrega este poder, es una investidura que recibimos de parte de Dios, y en el nombre de Jesucristo, en el pueblo que lleguemos, donde entremos, o el país que lleguemos, tenemos que llevar la imagen de Cristo y las obras que Él hizo. Por ejemplo, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 4, en el verso 12, aquí encontramos una historia muy triste donde narra el Jeremías, donde él dice: nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Y es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los judíos. Casualmente, los sacerdotes, o los profetas, o los pastores en este tiempo, tienen esa gran responsabilidad de entregar el mensaje puro, genuino de parte de Dios, porque si el pueblo no conoce la palabra genuina de Dios, entonces viene la ruina, la desgracia, la miseria, las enfermedades, el caos, las convulsiones y cuántas situaciones sociales que hoy está sufriendo nuestra sociedad. En el caso de nuestro país, hoy nuestro país todavía sigue convulsionado con muchos flagelos sociales y muchos problemas psicológicos que está afectando a la juventud estos tiempos. Problemas de esquizofrenia, problemas de paranoia y un montón de enfermedades psiquiátricas. Y todo eso es como consecuencia de que no se está entregando todavía el mensaje genuino, y esa es la responsabilidad que tiene que asumir ese hombre de Dios, porque si tiene a Dios, debe tener el amor de Dios en su corazón por las almas perdidas.
y el que tiene realmente a Dios y ama las almas, se entrega completamente, si es posible, como dijo el apóstol Pablo, hasta la muerte. Esa es la gran responsabilidad que tenemos los misioneros para poder cumplir esta misión de nuestro Señor Jesucristo. Hay que hacer lo que Él nos ha enseñado. Y dentro de esa responsabilidad que tiene el hombre de Dios está también el poder mantener esa llama del Espíritu Santo dentro de él, y es algo de lo que nos menciona el reverendo Luis M. Ortiz en ese mensaje. La iglesia puede evangelizar a todo el mundo en nuestros días. Es por el poder, la plenitud, la unción, la potencia, la investidura, el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el único método bíblico y eficaz. De esto se están dando cuenta muchos líderes evangélicos y muchas iglesias, y están buscando y recibiendo este poder de Pentecostés. El doctor Ernesto Wright de la Universidad de Harvard escribió: la consumación del reino de Dios, o sea, la evangelización del mundo, será marcada por un gran avivamiento de los acontecimientos carismáticos, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo. Tanto los líderes como el pueblo laico serán llenos del Espíritu Santo y poseídos de la potencia del Espíritu de una manera cual nunca se ha visto hasta ahora. Bien, escuchamos ahí en este extracto del mensaje del fundador de esta obra, el reverendo Luis M. Ortiz, acerca de la importancia y la responsabilidad de mantener esa llama del Espíritu dentro de sus vidas, de cada hombre y mujer que anuncia las buenas nuevas de salvación, como lo escuchamos al principio, cuando Jesús le daba esta encomienda, le decía: sanad a los enfermos, libertar a los endemoniados, o sea, y ese trabajo solo se puede desarrollar a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Las necesidades de esos tiempos son los mismos que los nuestros. La misma crisis social que se vivía en la antigüedad es la que estamos viviendo ahora. Los escenarios son muy similares y el poder del Espíritu es el mismo que puede obrar como lo ha hecho en los tiempos de Jesucristo. Así es. Cuando Jesucristo le dijo a los apóstoles, en el capítulo 1 de Hechos, los apóstoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es necesario que el hombre, el misionero de Dios, sea revestido de este poder, de esta unción, para que pueda continuar con el trabajo que dejó nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, no sucede nada. Por eso que en el siglo XVIII sucedieron fenómenos en el cristianismo. Aún hasta el día de hoy hay iglesias llamadas pentecostales, pero solamente se rigen por la letra, mas no por el poder del Espíritu Santo, que da mucho que hablar, que comentar, esa realidad. Y a partir de esa época nacieron muchas religiones, porque se dejaron llevar simplemente por la letra. Entonces es necesario que el mundo cristiano entienda y conozca que tenemos que llenarnos de ese poder divino, que tenemos que buscar para que fluya ese avivamiento de esta época final, la cual estamos buscando, estamos anhelando, estamos deseando que toda la tierra sea llena del poder de Dios, como testimonio realmente que Dios, pues es verdad, que Dios sigue haciendo la misma obra de siempre, porque verdad que hay mucha gente que sufre y lamenta y llora, porque el diablo no ha venido a jugar este mundo, sino está destruyendo esta humanidad. Y para eso tenemos que asumir con gran responsabilidad esta encargatura que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dejado. Bendito sea Dios. Así es muy importante todo esto, por eso el tema del día de hoy, el desarrollo de la labor misionera con responsabilidad, no solamente dejarse mover por una emoción momentánea, por un deseo de hacer algo, pero sin haber profundizado en ello y sin haber asumido realmente ese rol tan importante que es el ser un portador de la palabra del Señor. El fracaso de muchas organizaciones llamadas, entre comillas, evangélicas cristianas, justamente es eso.
La deserción de mucha gente que se han ido de algunos concilios es porque se cansaron de vivir una vida rutinaria, monótona, donde no se ve el poder y la gloria de Dios. Pero sin embargo, concilios que han manifestado, donde se manifiesta el poder y la grandeza de Dios, eso ha causado impacto, y eso es lo que le causa impacto a la gente. El mismo apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios, y le dijo: Corintios, cuando yo fui a vosotros, no fui con meras palabras persuasivas de humana sabiduría, fui con demostración del poder del Espíritu de Dios. ¿Y cuál era la demostración? Que el Pablo era usado por el Señor. Pablo oraba por los enfermos se sanaban, se libertaban los endemoniados, y Dios hacía tremendas maravillas en esa época de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ahí estaba el poder de Dios en sus vidas, y eso es necesario. Así es. Hablando del Espíritu Santo, la Biblia también nos menciona para poder distinguir cuáles son los frutos de un hombre o una mujer que está lleno de la investidura y este poder del Espíritu de Dios. Y eso es muy importante para todos los que nos están escuchando, el poder distinguir usted esos frutos en sus líderes religiosos, para que puedan ustedes entender que realmente están en el lugar donde Dios quiere que estén. Y son visibles, pastor, no sé si los pudiera mencionar. Bueno, el apóstol Pablo en el capítulo 5 a los Gálatas, él escribe y dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son justamente lo que hoy se ve dentro de los concilios religiosos. Gente que está practicando pecado y llevados por vanidades y por carnalidades. Pero el fruto del Espíritu Santo de Dios, donde está realmente Dios obrando maravillas, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos del Espíritu. Y todo hombre de Dios tiene que ser portador de estos frutos, que son también virtudes y valores. La Biblia está llena de virtudes y valores que realmente debemos nosotros poseer como hijos de Dios. La Biblia dice: tal es el Padre, tal es el Hijo. Y las virtudes que Dios tiene, los hijos de Dios también estamos llamados a aportar. Así, mi hermano. Hay testimonios de hombres y mujeres en el interior de nuestro país que congregaban en ciertos lugares y de repente ante una manifestación en alguno de sus familiares, pues al recurrir a sus pastores vieron que no había la respuesta que ellos esperaban. Hablando, por ejemplo, de unos muchachos en la selva del Perú que habían jugado este juego de la Ouija, y bueno, pues no pudieron darle solución sus pastores, y entonces fue que ellos mismos les invitaron a visitar la iglesia del Movimiento Misionero Mundial para que pueda ahí su familiar, su hijo, pues recibir esa asistencia del poder del Espíritu de Dios y ser libertado de esa manifestación satánica. Así es. Hay concilios, inclusive en la misma iglesia tradicional, donde se manifiesta el espíritu de error. Y ¿verdad? Como ellos no poseen ese poder que Dios ha dado pues a los que andan en la santidad que Dios demanda, entonces ellos mandan justamente a nuestros concilios, a nuestra iglesia, por una sanidad, por una liberación, y realmente la gente se da cuenta hoy dónde está el poder de Dios, y el poder de Dios está donde hay la santidad, donde realmente el hombre se pone en las manitos del Señor. Entonces ahí el mundo se da cuenta. Y por eso la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es justamente donde se manifiesta Dios, esa es la verdad. Y la gente está abriendo los ojos, ya la gente no se le engaña, ya la gente está leyendo la Biblia, están dando cuenta que es tiempo de sacarse la venda de los ojos y sacarse los tapones de los oídos. Para poder realmente agradar a Dios, hay que leer la Biblia y hacer lo que el Señor manda. La Biblia, Jesucristo le dijo a sus discípulos, a los judíos en aquel tiempo, San Juan capítulo 8, verso 31, de cierto digo,
si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí Jesucristo deja entrever que el que es discípulo de Cristo es el que permanece realmente en su enseñanza, en su doctrina, en su palabra. Todo aquel que no anda conforme a la palabra que él enseñó, por demás es que va a recibir la promesa, y si se le mete algún espíritu, deberá ser algún espíritu de error, un espíritu fraudulento, donde pretende engañar y poder engañar a mucha gente, ¿no es cierto? Pero yo creo que la palabra es bien clara. Tenemos que permanecer y hacer lo que Cristo nos ha dejado. Bien, con estas palabras nosotros llegamos a la parte final del programa. Entendemos que el poder desarrollar esta labor misionera con responsabilidad es viviendo en santidad y llenos del poder de Dios. Así que nos despedimos y los invitamos a que vuelvan a sintonizarnos en el próximo programa, agradeciendo también la participación del pastor Hugo Cher. Que Dios les bendiga. Vete, lo que necesitas escuchar.